Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con el tema de Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo de Google y en este vídeo en particular vamos a continuar viendo los gráficos. Ya en el vídeo anterior explicamos algunas cosas en relación con los gráficos, en concreto cómo insertarlos y la configuración del gráfico, y llegamos a un gráfico más o menos como este que tengo aquí. Bueno, pues a partir de este gráfico nosotros vamos a ir nuevamente al editor de gráficos para ver las opciones de personalización. Bueno, pues una vez que estamos en el editor de gráficos vamos a hacer clic en personalizar y aquí nos aparecen los diferentes elementos que tenemos en el gráfico. El primero de ellos es el estilo del gráfico. Bueno, pues es hacer clic y aquí abrimos las diferentes opciones y tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos el color de fondo. Por ejemplo, vamos a poner un color de fondo claro. Este estaría bien. Luego aquí tenemos el tema. El tema es la fuente que vamos a utilizar. Podemos elegir la que sea. Esta va a ser la fuente principal que va a aparecer en todo el gráfico. Voy a poner otra, por ejemplo, esta. Y luego este es el color del borde en caso de que queramos que el gráfico tenga un borde. En este caso, bueno, ya que he hecho clic fuera, fijaos que al hacer clic fuera desaparece el editor de gráficos. Para abrirlo, pues nada, estos tres puntitos y nos venimos a editar gráfico. Bueno, pues estábamos en personalizar, estábamos aquí, pues vamos a poner, por ejemplo, para que se vea simplemente un borde rojo. Luego tenemos también la opción de maximizar, que a mí personalmente no me gusta, queda regular el gráfico, creo que queda mucho mejor así. Y luego tenemos la opción 3D, que bueno, pues lo que hace es que las series, las barras de las series, las pone en 3D. Esta sería una opción que bueno, pues dependiendo del gráfico, pues podría quedar bien. Le vamos a quitar y ya hemos visto pues las opciones principales de estilo del gráfico. Bueno, pues ahora vamos a cerrar estilo del gráfico y nos vamos a ir títulos del gráfico y ejes. Bueno, pues cuando hacemos clic aquí, aquí tenemos título del gráfico, que es este, y estas opciones que nos aparecen se aplican al título del gráfico. Por ejemplo, podemos hacer clic aquí, borramos el título y vamos a poner comparación barra promedio. Bueno, pues ahora el título del gráfico ya es ese. Aquí tenemos el tipo de letra, el tipo de fuente, no sé, voy a elegir esta, o elegir alguna, no. El tamaño, bueno, pues esto es tan sencillo como elegir el tamaño. Aquí tenemos negrita cursiva y aquí la alineación. Yo en mi caso lo voy a centrar y bueno, pues desde aquí, color de texto del título, pues le voy a poner, por ejemplo, este color. Fijaos cómo se puede personalizar mucho el título del gráfico. Aquí luego, fijaos, en esta parte tenemos diferentes opciones. Esta nos va a permitir poner un subtítulo al gráfico. No lo voy a elegir, pero bueno, se puede poner debajo del título un subtítulo. Y luego tenemos título del eje horizontal y título del eje vertical, que por defecto no tiene, pero aquí lo podemos poner. Por ejemplo, en el eje vertical, pues vamos a poner aquí calificación. Bueno, simplemente pues ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Nuevamente las mismas opciones, tamaño, etcétera. Bueno, pues lo vamos a dejar así. Si quisiéramos para el eje horizontal, que sería este, pues podríamos poner asignatura. Mira, lo vamos a hacer y así asignaturas. Bueno, pues ya lo tenemos. No vamos a hacer más cambios y vamos a seguir. Las series. Bueno, pues las series son estas series internas que tenemos. Aquí tenemos aplicar a todas las series y desplegamos, pues tenemos clase 1 y promedio, que son las series que actualmente tenemos visibles. Si tenemos más series visibles, aquí van a aparecer. Bueno, pues ahora, por ejemplo, vamos a aplicarla a todas las series. Aquí tenemos el color de la línea, lo tenemos automático, pero vamos a suponer que yo quiero poner un color de línea, a ver, así uno que se pueda ver, este. No es que me guste mucho, pero bueno, pues fijaos que ya tenemos líneas en las series. Aquí podemos elegir el tipo de línea. Bueno, esto lo voy a quitar porque, repito, a mí no me gusta mucho el poner líneas en las series, pero bueno, se puede perfectamente.
Y luego tenemos la posibilidad de personalizar cada una de las series. Por ejemplo, si seleccionamos la serie clase 1, pues aquí podemos todo lo mismo, ¿no? Aquí el color del relleno, vamos a poner, por ejemplo, la tenemos en azul, vamos a poner, por ejemplo, este, y ahora ya tenemos la serie clase 1 que va a tener este color y los mismos cambios que hemos visto anteriormente, ¿no? Esto no voy a insistir más porque también se pueden hacer los cambios para el promedio, sería igual. Bueno, pues aquí tenemos las series. Y dentro de las series, si bajamos hacia abajo, tenemos aquí la etiqueta de datos. ¿Qué son la etiqueta de datos? Bueno, pues la etiqueta de datos son estos datos que tenemos aquí. Ya los pusimos en el vídeo anterior. Pues bueno, esta etiqueta nosotros pues podemos personalizarla, poner un valor, o no poner nada, la posición, por ejemplo, la podemos poner en el centro. Estamos trabajando solamente con la serie esta, podríamos elegir las dos series y los cambios se aplicarían a las dos series. Como estamos trabajando solamente con la serie clase 1, pues con esa nos vale. Bueno, pues la podríamos poner también en el extremo interno, en el extremo externo, lo voy a poner aquí, fijaos que lo saca fuera, bueno, pues esto ya un poco donde cada uno quiera. La voy a poner automática para que la mantenga ahí. Luego podemos elegir el tipo de fuente, por ejemplo voy a poner este tipo de fuente, el tamaño, negrita cursiva y aquí el color. Bueno, pues por ejemplo, por hacer un cambio la vamos a poner en amarillo. Fijaos que se pueden, bueno, pues hacer diferentes opciones en cuanto a la etiqueta. Bueno, pues ya tenemos también las series. Bueno, ahora nos vamos a ir a leyenda. La leyenda es esto que tenemos aquí. Bien. Y bueno, pues aquí tenemos también diferentes opciones. La posición, ahora lo tenemos en automática. Si ponemos arriba y automática es lo mismo, la va a poner aquí. Pero luego, por ejemplo, abajo, va a poner la serie aquí en esta parte. Bueno, izquierda, derecha, dentro. A mí personalmente, pues me gusta más o bien arriba o bien la última que tenemos, que es automática. La voy a dejar arriba. Luego aquí tenemos tipo de fuente, tamaño, estilo de fuente y el color del texto. Bueno, pues lo voy a poner para cambiarlo en este azul. Pero bueno, sería así, es muy sencillo. Tampoco voy a trabajar mucho en esto. Luego tenemos el eje horizontal. Bueno, el eje horizontal o eje X, que es este, pues igual, el tipo de fuente, vamos a poner por ejemplo Comic Sans, fijaos que se ha cambiado el tipo de fuente, tamaño, lo voy a poner en negrita y por ejemplo le vamos a poner un color de texto distinto, por ejemplo un rojo este. Los cambios son simplemente más que nada para que bueno, veáis cómo se pueden ir cambiando. Y ahora nos vamos a ir al eje vertical, y el eje vertical es interesante. Aquí tenemos las opciones de fuente, que no las voy a explicar porque ya se han explicado, pero fijaos que aquí tenemos las opciones mínimo máximo. Aquí en el eje vertical tenemos 0, tenemos 8, pero quizás este 8 no sea representativo, porque realmente si vamos a hacer un gráfico, lo lógico es que se incluya de 8 a 10. Entonces, esto lo podemos poner desde aquí, valor mínimo 0 y valor máximo, pues vamos a poner 10. Bueno, pues de esta forma ya tenemos de 0 a 10 y en este caso ya sí es el gráfico es más significativo. Este, por ejemplo, estaba al final y sin embargo, pues no llega al final, se queda en este valor. Bueno, pues aquí tenemos más opciones, pero bueno, tampoco las vamos a ir viendo todas. Y luego nos queda esta última, que es línea así cuadrícula. Y aquí, pues bueno, podemos trabajar con el eje vertical o el eje horizontal. Vamos a hacerlo con el eje vertical, se podría también trabajar con el eje vertical. Y aquí tenemos tipo de espaciado principal, recuento, lo vamos a dejar así. Y aquí el recuento principal, ahora lo tenemos, me parece que es automático, pero tenemos en 6. Pero bueno, lo vamos a dejar automático y vamos a trabajar con el secundario. Fijaos, nosotros tenemos de 0 a 10, pero tenemos un espacio de 2 en 2. Entonces, bueno, aquí lo podríamos poner de 10, en este caso pues lo tenemos hasta el 10, en este caso sería quizás ponerlo 11, ¿no?
para que nos aparezcan todas. Sí, efectivamente, al poner 11, como tenemos el 0, pues ya lo hemos puesto. Pero bueno, lo vamos a dejar automático. Y ahora aquí en el recuento secundario puedo decir, quiero dividir cada uno de estos espacios. Por ejemplo, lo vamos a dividir en 5 partes. Bueno, pues ahora ya tenemos cada uno de estos espacios en 5 partes. Bueno, creo que hemos visto todas las opciones. Espero, como siempre, que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.